¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia, les doy la bienvenida a una más de nuestras microcharlas. Nuestro tema de hoy es la metáfora. La metáfora es lo que nos lleva más allá. Así lo indica su nombre, lo que nos lleva más allá. ¿Pero más allá de qué? Nos lleva más allá de una idea determinada o de un concepto específico. La metáfora lo que hace es una síntesis conceptual. Fusiona el sentido de dos cosas y lo pone en una. Tenemos dos elementos que se fusionan, dos conceptos que se reúnen, y lo que resulta de esa fusión es precisamente lo metafórico. Pongamos el ejemplo tradicional de la poesía de todos los tiempos, Tus cabellos de oro. En ese primer poema, que en su momento fue una invención y hoy es un terrible lugar común, lo que hay es la fusión de esos dos elementos, la cabellera y el oro. Notemos que hay algo que los une, que es el color de oro del oro, el color de oro de la cabellera, y entonces se transfiere la valía del oro al color de la cabellera. La cabellera, que tiene ese valor y que nos dice que los cabellos son de oro, pues ha trasladado el color, que es la parte que los une, a la valía, que es la parte que los separaba y que ahora se ha fusionado. Imaginemos que eso fuera cierto y que entonces los cabellos fueran de oro. Bueno, el oro tiene la capilaridad, pero no formaría una cabellera en el sentido que lo dice la metáfora. En ese entendido, la metáfora es un decir lateral, es decir, llevarnos de lado en la significación de lo que estamos pensando y de lo que queremos decir. Y al llevarnos de lado en este decir lateral, también estamos en un decir más denso. Este decir más denso lo que hace es darnos más relieve para lo que estamos formulando, porque descubre que esas palabras que quieren decir algo en su origen, en realidad están diciendo más al encontrarse entre sí de modo metafórico. Muchas veces en la metáfora puede haber pasmo, nos quedamos sorprendidos porque la metáfora ha dicho algo en esa fusión, en esa síntesis conceptual, algo que no era tan claro y tan nítido como los cabellos de oro. Pensemos, por ejemplo, en el mundo conceptual del poema de Carlos Pellicer acerca de esta noche de luna y soledades, y allí en ese texto el poeta nos dice lo siguiente: siento la vida lívida y suspensa en cítaras de esbeltas claridades. Todo va bien, y cuando las cítaras son de esbeltas claridades, hemos quedado pasmados, sorprendidos. No sabemos exactamente a qué se refiere el poeta, sin embargo, sabemos muy bien que se refiere a cítaras de esbeltas claridades. Y en ese entendido, entonces, tenemos una analogía o semejanza que desborda cada uno de los momentos en los que el lenguaje dice las cosas, y al desbordar en ese sentido con una semejanza, nos da algo que no entendemos, pero que podemos intuir, podemos sentir, podemos prever a qué se está refiriendo. Hay entonces en la metáfora una analogía, es como un símil, excepto que sin el cómo. No se trata de decir tus cabellos son como de oro, lo cual sería una semejanza, sino que son de oro. No decimos cítaras como de esbeltas claridades, sino de esbeltas claridades. Y en ese entendido, la metáfora lo que hace es una fusión que expresa un supuesto, pero ese supuesto solo se mira por aproximación. No sabemos con exactitud el resultado de la metáfora, sino que sabemos que el lenguaje ha avanzado un paso más allá de su vida normal. La metáfora es un modo de ampliación del lenguaje
pero a su vez es un modo de ampliación del sentido del mundo, que ese lenguaje señala, y que no tiene realmente una fórmula en el cuerpo del lenguaje preexistente. Claro, puede tenerla porque la metáfora se asimila al lenguaje, como los cabellos de oro, que ya son una cosa que aparece en todos los lugares del universo. Pero me refiero a que la metáfora crea sentido y hace que el lenguaje se expanda y que nuestro sentido del mundo también se expanda. La metáfora en ese entendido nunca es definitiva, puesto que no tiene el sentido exacto y preciso, sobre todo una metáfora que acaba de surgir, una metáfora que acaba de descubrir la intuición del momento en el que el mundo es diferente. Y en ese no ser definitivo, entonces, para la metáfora, la verdad es una posibilidad. Es decir, la metáfora señala hacia algo verdadero, pero solo dentro de los límites de la posibilidad. Es posible que así sea. Y esta posibilidad es justamente el sentido analógico que la metáfora pone. Un mundo que está señalando algo que desde el lenguaje apunta a un nuevo sentido, algo que está fuera del lenguaje. Por eso la metáfora ha sido vista no solo como algo que amplía el decir, sino que amplía también el mundo de lo que mencionamos y amplía en ese sentido la posibilidad de nuestra existencia. Hay una fusión del sentido, por ejemplo, de nuestro pensar, que se refiere al mundo como una aproximación. Aproximamos al mundo, nos damos una vuelta por el mundo, buscando que la metáfora nos descubra las nuevas puertas, los nuevos caminos, de tal modo que el pensar es un modo de ver el mundo con la metáfora de modo aproximativo. Para mirar el mundo real, sin embargo, hay que detenerse, porque el mundo real ya ha sido avasallado por el lenguaje. Muchos teóricos y filósofos así lo han dicho. Pero también hay quienes han señalado, por ejemplo, Derrida, han señalado que es necesario retirar la metáfora. Es decir, quitar el lenguaje que el mundo recibe como una imposición, y al detener ese lenguaje metafórico, el mundo pierde su imposición del lenguaje y podría convertirse en la evidencia de su propia realidad. Así la metáfora, que nos lleva desde el mero decir interno del lenguaje hacia un decir externo, avasalla al mundo, y la metáfora que nos abre el sentido del ser también nos lo esconde. Y si podemos usar la metáfora para llegar y desconstruir la metáfora para evidenciar lo real, habremos hecho un camino muy interesante, una posibilidad de la verdad que no imaginábamos. Y eso es lo que comentaremos por ahora en este tema, y nos vemos a la próxima.